story time de nuestra primera nevada aquí en Alemania. Esto fue en nuestro primer invierno aquí en Alemania. Era a finales de noviembre, casi diciembre. Incluso me acuerdo que ya estaban empezando a montar los mercados de Navidad. Nosotros vivíamos en la provincia de Bayer, pero en un pueblito súper intrincado. Para que te hagas una idea, del pueblo salía solo un metro, uno solo. O sea, solo había un metro para todo el pueblo. Para salir del pueblo donde tú quisieras ir, era un solo metro. Y ese metro solo te llevaba hasta una estación donde hacías conexión con otro, para entonces ya tener un poquito más de libertad. Y salía cada una hora. O sea que si a ti se te iba el tren, tú tenías que esperar una hora para coger el mismo tren que venía de regreso y volvía ahí. Me acuerdo que ese fin de semana, porque fue un fin de semana, todo pasa los fines de semana, pues habíamos venido a visitar a mi mamá, porque mi mamá vive en esta provincia, o sea, en la que yo estoy viviendo actualmente, que es en la provincia de Nordrhein-Westfalen. Pero estamos lejísimos, o sea, Valle nos queda súper lejos, como a unas 8 horas, si vienes en carro directo. Si vienes en, creo que lo más corto es en ICE, que es como 4 o 5 horas más o menos, pero el ICE es demasiado caro. Así que, como buenos latinos, ahorrativos que somos, dijimos, vámonos en transporte normal. ¿Y qué significa esto? Que nos íbamos a pasar el día entero viajando. En transporte normal te pasas fácil desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en la calle, o sea, de metro en metro, de bus en bus, haciendo conexiones. Todo el trayecto fue bien, la verdad. Lo que más me chocó fue como en Frankfurt, porque Frankfurt es como la ciudad un poco loca. eh, el Bahnhof, o sea, el Hauptbahnhof de Frankfurt está inmenso, lleno de gente caminando para aquí y para allá. Yo me quedé impresionada, la verdad. Pero bueno, creo que ese es como que el viaje más impactante para mí, porque el tren se llenó muchísimo, venían personas de pie a piñadas una arriba de la otra. Ya me sentía que yo estaba en un bus en mi país. Pero bueno, el viaje continuaba tranquilo dentro de lo posible. La cosa se empezó a poner sospechosa cuando llegamos a Nuremberg. Hacíamos la conexión, o sea, en el Hauptbahnhof de Nuremberg cogíamos un tren que nos llevaba hasta una estación y de ahí entonces el único tren que iba para el pueblo de nosotros. Cuando estábamos ya en el tren que nos lleva para esa estación y en esa estación cogíamos el trencito para el pueblo de nosotros, mi mamá me llama y me dice, mira, me acaba de salir una noticia que cancelaron el tren que va para su pueblo porque hay un árbol con la nieve, no sé qué pasó, el tren no va a salir. Y yo, eso debe ser un error. Yo, tan ingenua siempre, dije, pues sí, el tren sí va a salir. Y bueno, pues nosotros llegamos hasta esa estación y como unos bobos nos quedamos ahí esperando más de una hora ese tren que nunca llegó. Y claro, mientras tanto, era una estación súper oscura, estábamos nosotros solos, un frío horrible, creo que había como menos 10 grados, y al aire libre, porque no había un techo, no había nada, eso era al aire libre, a la intemperie, y nevando. Incluso dijimos, bueno, ya, nos vamos caminando, que puede ser el pueblo, la verdad. En el tren, o sea, en ese trencito que nos llevaba para el pueblo, la verdad no era más de 10 minutos. O sea, ¿qué podía ser? Que nos demoráramos media hora caminando. Pues no importa, lo hacemos. Pero en el mapa nos decía que eran casi 2 horas, 2 horas y media caminando. Imagínate tú de noche con maletas, con nieve, tremenda oscuridad, imposible. Gracias a Dios, teníamos unas amistades en Nuremberg que enseguida que lo llamamos y le contamos lo que nos había pasado y tal, nos dijeron, por supuesto, se pueden quedar aquí con nosotros, vengan para acá. Pero ellos tampoco estaban en la casa, sino que en ese momento ellos estaban de paseo por otra ciudad, por ahí mismo cerquita, mirando los mercaditos de Navidad que estaban armando, estaban como quedando un paseíto. Así que nos tocó ir hasta ese lugar y parecíamos unos locos nosotros dos con maleta por toda la ciudad. Pero bueno, lo bueno es que no íbamos a dormir pues en la calle o de lo contrario era irnos a dormir a un Bahnhof. Y en los Bahnhof es un poco peligroso porque ahí también se queda la gente que no tiene pues hogar y pueden ocurrir ciertos incidentes. Pero como en todas las anécdotas, siempre hay algo gracioso. Y es que mi mamá, como mamá al fin, me había hecho pues unas panetelitas, unos dulces para el viaje, porque claro, comprar las cosas en este tipo de lugares, en los Bahnhof y tal, es súper caro y es mejor que tú lleves las cosas desde la casa. Entonces imagínate, en las amistades de nosotros eran como 6, más nosotros dos ya hacíamos 8. Éramos 8 personas, todos con abrigo, nosotros dos con maleta y con un pozuelo, o sea, con el bol donde teníamos los dulces, así como que comiendo los 8, parecíamos unos cómicos. Entonces en eso se nos acercan 2 personas y nos dicen, ¿están regalando comida? Y nosotros nos quedamos así como que no. Entonces, pero bueno, igualmente le brindamos porque lo que me sorprendió es que las personas no parecían personas sin hogar ni nada, simplemente nos vieron ahí como en un bultico y dijeron, bueno, están regalando comida, ¿qué puede ser? Parecíamos una piñata humana, todos ahí picando dulces en plena nieve. Y así fue nuestra primera nevada en Alemania. Terminó en una anécdota graciosa, pero también fue una gran lección. Aquí el invierno no es huevo, ya está acercándose el tiempo de invierno, así que si sales tienes que estar pendiente de las noticias porque una nevada puede pasar en cualquier momento y te puede coger en cualquier sitio desprevenido. Aunque tengas abrigo, si no estás bajo un techo, el frío te pasa factura. Así que siempre te aconsejo que tengas un plan B y que revises las noticias y que intentes cuando esté nevando, que sea tarde, domingo, sobre todo, salir lo menos posible. Y mi consejo es que lleves dulcecitos porque no sabes a cuántas personas te va a tocar alimentar. Y bueno, así fue este story time. Espero que te haya gustado. Cuéntame en los comentarios si quieres más story time de cosas que nos han pasado aquí en Alemania, que con gusto te los cuento. Tschüss.